Nos prometieron que habían cambiado. Escuchamos una y otra vez el mantra de los rebeldes moderados, pero los sucesos de los últimos días suman otro capítulo más a la montaña de evidencias que dicen lo contrario, que Siria ha caído en manos de bestias con las que no podemos ni debemos entendernos. En los días inmediatamente posteriores a la caída de Bashar al-Assad, quedaba ya bastante claro que las minorías no tendrían cabida en el nuevo Estado Islámico de Siria. Con el objetivo de provocar el éxodo de unos grupos de población que en algún momento llegaron a suponer casi el 40% del censo, daba comienzo una campaña de hostigamiento, siempre bajo el pretexto de estar persiguiendo a remanentes del antiguo régimen. De esta forma, desde mediados de diciembre, fueron sucediéndose incursiones de grupos armados contra poblaciones situadas dentro del área que veis resaltada en el mapa, es decir, la región de Latakia y el oeste de las provincias de Hama y de Homs. No es ni mucho menos casual que se trate de la zona más diversa del país en cuanto a religión y etnicidad. Estas incursiones terminaron casi siempre con la muerte de civiles en ejecuciones sumarias o posteriormente durante su cautiverio. Las víctimas eran en su mayoría alawitas, chiitas y cristianos. Paralelamente comenzaron a operar pequeños grupos opositores, que se concentraron en lanzar emboscadas buscando venganza por esos asesinatos. Estas acciones se cobraron la vida de decenas de yihadistas, que ahora deambulaban por la región disfrazados de policías. No obstante, entre la resistencia, las bajas fueron también severas, debido a la falta de coordinación y a la escasez de armamento. Comenzaba así una espiral violenta que durante las siguientes semanas no haría más que recrudecerse. Durante el mes de febrero, las muertes regresaron a niveles que podemos considerar propios de la época de guerra abierta, habiéndose registrado también casos de asesinatos y de enfrentamientos en la ciudad de Alepo, la periferia de Damasco y la provincia de Daraa. Una de las zonas que más quebraderos de cabeza le estaba dando a los yihadistas era el campo de Yablé. Aquí serían unos cuantos los que encontrarían su final, y no creo que sea pura casualidad que a poca distancia esté situada la última base aérea de Rusia en el país. Llegamos así al fatídico 7 de marzo, día en el que varios ataques de grupos opositores en la región costera provocan una respuesta brutal por parte de los yihadistas. En los días siguientes, cientos de civiles, principalmente de la minoría alawita, son apaleados y asesinados con total impunidad. Escuadrones de la muerte se desplazan de pueblo en pueblo, asesinando a sus habitantes y saqueando sus hogares. La población se esconde como puede. Se suceden historias de civiles que cometen el error de dejarse apresar, para acto seguido acabar masacrados por los hombres de Yolani. En medio del caos, una oleada de civiles se agolpa en los alrededores de la base aérea de Rusia, buscando un lugar donde refugiarse de la matanza. Su futuro como refugiados no podría ser más incierto. Todos estos sucesos violentos que os acabo de contar han sido documentados por el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, organización que durante todo el conflicto ha estado del lado de la oposición. Lo recalco por si surgen dudas respecto a la fuente que he tomado como referencia principal. Además de esto, Internet se ha inundado con vídeos de la barbarie grabados por los propios yihadistas. Basta con hacer una sencilla búsqueda en la red social X. Habrá quien se cuestione el sentido de grabarse a sí mismo manchándose las manos de sangre. No obstante, en mi opinión, está bastante claro que los yihadistas buscan sembrar el terror entre las minorías, acorralándolas a tal punto que solo les queden dos opciones: escapar o morir. Esto enlaza con lo que os he contado al principio del vídeo sobre la limpieza étnica que se está orquestando en Siria. Como punto final, me gustaría hablar de la lamentable reacción occidental respecto a estos eventos, y cuando digo occidental, por una vez voy a poner el foco exclusivamente en Europa. Pues bien, desde la caída de Bashar al-Assad, los mandamases europeos han corrido a Siria a lanzarse en brazos de los terroristas, seguramente con el objetivo de arrancarles alguna concesión en materia de recursos naturales o de refugiados. La Unión Europea, tan empeñada en promover determinados valores en la sociedad, está más que dispuesta a pasarlos por alto cuando se trata de hacer negocios con la peor calaña de Oriente Medio. Pocas veces es tan evidente el cara a cara entre códigos culturales antagónicos, pero cuando interesa, la Unión Europea agacha la cabeza. Por supuesto, España no podía perderse este circo, y hasta allí viajaba también nuestro ministro de Exteriores, dejándonos esta foto para el recuerdo. Comento todo esto porque de otra forma no se podría entender la reacción de la Unión Europea y de sus medios de comunicación a la reciente oleada de matanzas.
Para mantenerse en línea con sus nuevos aliados yihadistas, los europeos han asumido punto por punto la versión dictada por Jolani, es decir, que esta matanza es responsabilidad de grupos afines al depuesto al-Assad. En pantalla tenéis el infame comunicado de la diplomacia de la Unión Europea al respecto. En este momento, hablar de insurgencia y de combates solo sirve al propósito de justificar las atrocidades cometidas por los yihadistas. A lo sumo lo que ha habido son pequeñas escaramuzas contra grupos demasiado débiles como para presentar un desafío real al gobierno de Jolani. Por mucho que se empeñen en hablar de insurgencia, lo cierto es que esos grupos no tienen por el momento una estructura de mando unificada ni unos objetivos comunes. Sus acciones se parecen más a venganzas personales o a actos desesperados de alguien que está acorralado.